dice muy seguido el pastor José Satirio dos Santos. Cuando yo lo conocí por primera vez hace muchos años atrás, él decía esto: con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Y eso me impactó, es una frase que quedó en mi corazón. Luego el pastor Claudio, que ya está en la presencia del Señor, el pastor Claudio también le repetía. Y yo, como buen tucumano, la tucumané. Para mí, y es una frase que me acompaña todo el tiempo, y cada vez que estoy en algún momento difícil, en alguna prueba, en alguna situación inestable, lo declaro verbalmente y lo proclamo: con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Y al hacer esta declaración, he visto vez tras vez la mano del Señor respaldar, abrir puertas, bendecirnos, y hemos visto los milagros del Señor. Y basado en esto, compuse esta canción antes de predicar, es muy cortita y está basada en esta frase, pero también en Romanos 8:28, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Y Romanos 8:37 dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y salió esta canción sencilla. Escuche como dice, sé que la va a aprender rápido. No está ni grabada todavía, y es una primicia aquí en esta casa. ¿Amén? Hace poquito la compuse. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. La palabra cantada, ¿no? Y sabemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El puente, cada palabra, cada promesa se cumplirá en sus tiempos perfectos. Dice el coro: porque con Dios nunca se pierde, porque con Dios siempre se gana, porque con Dios el débil es fuerte, porque con Dios somos mayoría. ¿Se anima a decirlo conmigo? Y porque con Dios nunca se pierde, porque con Dios siempre se gana, porque con Dios el débil es fuerte, porque con Dios somos mayoría. ¿Cuántos creen eso en esta noche? Con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. ¿Cuántos están siendo? Yo cada vez, mire, que repito esta canción porque me la dio el Señor en un momento muy lindo en mi casa, en esos momentos de adoración familiar, ¿no? Yo me gusta cantarla a mí siempre. En la semana debo cantar como 3-4 veces porque la canto y me llena de fe, de fortaleza, ¿no? Es más, yo creo que ya usted se está sintiendo mejor, ¿verdad? Porque la presencia de Dios y el poder de la palabra verbalizada, el apóstol Pablo dice: creí por el cual hablé. Amén. Y el que cree con su corazón y confiesa con su boca, dice que será salvo. Entonces, cuando uno confiesa y verbaliza la palabra del Señor, tiene un efecto transformador. Se anima a decir una vez más, 2 veces más y voy a la palabra, ¿eh? Pero arranquemos por el estribillo. Diga conmigo: porque con Dios nunca se pierde, porque con Dios siempre se gana, porque con Dios el débil es fuerte, porque con Dios somos mayoría, y porque con Dios nunca se pierde, porque con Dios siempre se gana,
porque con Dios el débil es fuerte, porque con Dios somos mayoría. Y dice la estrofa: y sabemos que a los que aman a Dios, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, ayudan a bien. Y sabemos que somos más que vencedores, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que nos amó. Cada palabra, cada promesa se cumplirá. ¿Cuántos lo creen en esta noche? En sus tiempos perfectos. Y dice conmigo: y porque con Dios nunca se pierde, porque con Dios siempre se gana, porque con Dios el débil es fuerte, porque con Dios somos mayoría. Vamos arriba un tono. Porque con Dios nunca se pierde, porque con Dios siempre se gana, porque con Dios el débil es fuerte, porque con Dios somos mayoría. Cada palabra, cada promesa se cumplirá en sus tiempos perfectos. Y porque con Dios nunca se pierde, porque con Dios siempre se gana, porque con Dios el débil es fuerte, porque con Dios somos mayoría. Esa era una frase que decía Martín Lutero: porque Dios y yo somos mayoría. No sé cuál será tu proceso en esta noche. Quizás estás atravesando probablemente un tiempo de prueba, de limitación económica, de enfermedad. Pero hay una verdad indiscutible, absoluta. Quizás están en un tiempo de enfermedad, pero tienes que saberlo, creerlo y declararlo. Porque con Dios nunca se pierde, porque con Dios siempre se gana, porque con Dios el débil es fuerte, porque con Dios somos mayoría. ¿Puedes levantar tus manos al cielo? Quiero escucharte, iglesia, a ver. Porque siempre se gana, porque con Dios el débil es fuerte, porque con Dios somos mayoría. Última vez, que se escuchen todos San Miguel de Tucumán. Porque nunca se, porque con Dios siempre se gana, porque con Dios el débil es fuerte, porque con Dios somos mayoría. Amén, amén, amén. Póngale a ese aplauso un grito de victoria. Amén. Mire a alguien en esta noche y dígaselo: con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Amén. Y quiero usar como tema en esta noche para compartir con ustedes, amada iglesia Roca de Salvación. Espero ser breve.
El tema de hoy es las ventajas de hacer la milla extra. Y este tema es muy importante para mí. Dios me habló mucho a través del libro de Nehemías, porque es un libro que nos inspira. Nehemías es un líder inspirador. Este mensaje tiene base en ese libro, porque ahí vamos a ver algunas cualidades que se necesitan en estos tiempos y que necesitamos nosotros como cristianos en estos tiempos difíciles de crisis, cómo superar y salir adelante de cualquier situación que nos toque atravesar. Y hay un concepto fundamental para estos tiempos que estamos viviendo y es de hacer la milla extra. Esto es muy fuerte en la cultura que vivimos y es muy fuerte en la cultura tucumana en que vivimos, porque por lo general la cultura del norte es una cultura que no se esfuerza, que no se supera. Es una cultura. Yo recuerdo que cuando iba al secundario nos decían: hagamos la ley del menor esfuerzo. Y yo vi cómo personas que tenían una inteligencia para tener un 10 en todas las materias, apenas se conformaban con un 4 o con un 5. Y eso es mediocridad, eso es por no dar la milla extra. El pueblo de Dios tiene el sello del Espíritu Santo. El pueblo de Dios debe ser excelente. El pueblo de Dios siempre debe estar dispuesto a dar la milla extra. Dice la palabra del Señor que Daniel y los muchachos en Babilonia eran 10 veces más inteligentes, eran 10 veces más sabios. El Espíritu Santo que está en nosotros nos ayudará a hacer la milla extra, a batir los récords, a superarnos, a crecer, como dice la palabra del Señor, que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Por eso en este mensaje de esta noche yo he venido a traer una palabra para que salgas con un espíritu victorioso de conquista y de entender: me voy de aquí sabiendo que voy a hacer más de lo que se me pide, que voy a vivir una vida excelente para el Señor, que voy a vivir en santidad, en pureza, y que voy a ser más que vencedor por medio de aquel que me amó. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Yo lo creo. Mire, acompáñeme al libro de Nehemías, capítulo 2, versículos 5 al 8 en la NTV. Dice: contesté, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó: ¿cuánto tiempo estarás afuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además, dice el verso 7, le dije al rey: si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernantes de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por los territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, al encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer las vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Yo quiero declarar que la bondadosa mano de Dios está sobre tu vida. La bondadosa mano de Dios está sobre tu casa. La bondadosa mano de Dios está sobre esta iglesia. La bondadosa mano de Dios está sobre este ministerio. Lo declaramos y lo confesamos. Amén. Entonces, dale ese aplauso al Señor. Es interesante notar que Nehemías tiene todo planeado antes de ir a hablar con el rey de Persia, con Artajerjes. El rey le hace una pregunta concreta. Es más, si leemos el capítulo 1, cuando él se entera de cómo estaba en ruinas, en miseria y en escasez su pueblo, la de sus antepasados, porque él no había nacido ahí, pero tenía los familiares que eran judíos en Judá. Y él dice, cuando él recibe, se puso a llorar y se puso a orar.
Históricamente, cuando uno estudia los tiempos, aproximadamente estuvo orando y ayunando 4 meses. Y recién fue a presentarse ante el rey. Y cuando se presenta ante el rey le hace una pregunta concreta. ¿Qué necesita? Pero Nehemías no se limita solo a responder la pregunta, sino que desarrolla un extenso y ambicioso, detallado plan de acción. Es decir, que esa actitud de hacer, pensar y decir más de lo que estrictamente necesario con un propósito es lo que podemos llamar la milla extra. Él le pregunta algo concreto, pero Nehemías saca todo lo que escribió, saca todo lo que había planeado. Necesito esto, esto, esto y esto. Tremendo. Uno de los más grandes sermones que Jesús da en la Biblia está en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de Mateo, que se llama el Sermón del Monte. Y es allí donde dice en Mateo 5, verso 38 al 42, dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Qué fuerte que está eso, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos pegan en una mejilla generalmente? Y ya no, ponemos la defensiva. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Eso es fuerte también, ¿verdad? Porque cuando alguien te quiere quitar algo, no, esto es mío. Y dice, y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Ahí está el concepto de la milla extra. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehúse. Analizando brevemente este texto, nos es útil para comprender mejor la idea central de la milla extra. Jesús está explicando la forma en que deben comportarse los cristianos. Jesús está explicando la forma en que debemos comportarnos todos aquellos que practicamos la cultura del reino, aquellos que integramos el reino del Señor. Y en los versículos 38 al 42 remarca que las relaciones personales no deben estar basadas en la justicia humana, sino en el amor. Porque eso de poner la otra mejilla tiene que ver no con la justicia humana. Porque la justicia humana es devolver ojo por ojo y diente por diente, como dice el texto al comienzo. Pero ¿quién se anima a poner la otra mejilla? Está basado en el amor. Y Jesús expone allí rápidamente casos de la vida cotidiana. En realidad menciona 4 casos de la vida cotidiana. Alguien que nos golpea, alguien que nos acusa y que le demos no solo lo que nos pide, sino también la capa. Alguien que nos demanda un servicio, la milla extra, y alguien que nos pide. Precisamente el tercero de estos ejemplos es el concepto de la milla extra. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga, una milla, ve con el 2. El concepto de la milla extra se trata de hacer más de lo que se nos requiere o de lo que se nos pide. Significa estar preparado para responder como casi nadie lo haría. Y déjeme remarcar este concepto. No hay manera de vencer el mal si no es haciendo el bien. Dice el apóstol Pablo en Romanos que tenemos que vencer el mal ¿con qué? Con el bien. Y a eso se está refiriendo Jesús aquí. Porque si alguien me pega en una mejilla y yo me doy vuelta y le doy 2 bofetadas, 2 cachetazos y se arma la pelea. ¿Y cómo termina eso? ¿Cómo termina? Mal, porque la violencia engendra violencia. Ahora, ¿cuántos se animan a hacer lo que dijo Jesús? Mira al del lado y decirle, ¿te animas a hacer lo que dijo Jesús? Porque esto va a marcar la diferencia en la vida de un cristiano. Responder como casi nadie lo haría. Si alguien te pide ayudarme a llevar esto, son 1 kilómetro que tengo que llevar. Bueno, vamos 2, no tengo problema. Ese es el concepto de la milla extra. Y es un concepto de reino, es un concepto de la vida cristiana que Jesús quiere, desea, anhela que cada uno de nosotros como hijos lo practiquemos. Hacer lo que nadie haría. Vencer el mal con el bien. Si alguien te insulta, es más, cuando uno
ve en los capítulos 6 y en el capítulo 7, dice el Señor, amen a sus enemigos. ¿Cuántos tienen enemigos aquí? Cuando lo vea, dele un abrazo, un beso. Te amo, dígale. Te amo a los enemigos. Saluden a los que no los saludan. Porque qué gracia tiene saludar a los que ya te saludan. A ese vecino que no te puede ver ni con lentes oscuros. ¡Vecino! ¡Dios te bendiga! Yo lo practico. Tengo algunos vecinos por ahí que no quieren saludar o se meten y se ocultan en un auto y yo voy, ¡vecino! ¡Dios te bendiga! Salud, eso es lo que Jesús dice que tenemos que hacer, lo que casi nadie se anima a hacer. Es el concepto de la milla extra. ¿Cómo impacta esta enseñanza de Jesús? ¿Cómo piensan ustedes que la gente reaccionaría si yo devuelvo haciendo el bien? Amén. No escucho los amén. ¿Cómo piensan ustedes que reaccionaría aquel que te vino a hacer el mal y vos le haces el bien? Te enterás que está hablando de vos en todos lados mal. Y cuando vos lo ves, ¿cómo estás, mi amigo querido? Y le das un beso. Qué lindo verte. ¿Cómo se sentirá esa persona? Porque estás practicando lo que Jesús dijo. ¿Recuerdan cuando Judas lo traiciona a Jesús? Y cuando lo van a buscar, ¿qué le dice Jesús? Amigo. Y le da un beso. Qué tremendo, ¿verdad? Esa es la milla extra. Y así en todos los órdenes de la vida. Yo siempre le digo a los esposos, no se peleen porque es gastar pólvora en chimango. No se peleen, más bien hablen, lleguen a un acuerdo y devuelvan el mal con el bien. Porque en un matrimonio, cuando alguien le gana al otro, en realidad los dos pierden porque son una sola carne. Entonces vuelvo al concepto de Jesús, de la mentalidad de reino. ¿Cómo se vence el mal? Haciendo el bien. No hay otra forma. ¿Qué quiere el enemigo de nosotros como iglesia, como hijos del Señor? El enemigo quiere que uno devuelva mal por mal. Y que uno se ponga a pelear. Y que uno se ponga a discutir. Y eso es desgastante. Yo siempre digo que el que se enoja pierde. Pierde, no gana, pierde. Por eso el apóstol Pedro resume esta actitud de Jesús en 1 de Pedro 2:21, que dice así en la NTV. Mire cómo traduce de bien. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno. ¿A qué nos llamó el Señor? ¿A qué nos llamó el Señor? Y mira lo que dice, aunque eso signifique que tengan que sufrir. ¿Te ha pasado alguna vez de sufrir haciendo lo bueno? Como ese dicho, mal dicho en el norte, que al comedido, ¿verdad? A veces le va mal. Pero yo le quise hacer el bien. Pues Dios nos llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Y mira qué ejemplo nos pone. Tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Y mira lo que dice, hablando de Jesús, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondían cuando lo insultaban, ni amenazaban con vergarse cuando sufría. Porque quiero decirle algo. Cuando usted sufre una calumnia, una injuria, una crítica, cuando la gente quiere pelear con usted, la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo en el libro de Efesios, que la lucha, y me gusta cómo lo traducen las nuevas traducciones, que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra las huestes, contra los principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Con quién es la lucha? Es arriba. Mirar al del lado y decirle, no es tu suegra, no es tu madre, no es tu esposa, no es tu esposo, no es tus hijos. No te equivoques, dígale, no es la suegra, no te equivoques. Nuestra lucha no es contra seres humanos. La Reina Valera más viejita dice,
que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y dice, tal como Cristo sufrió, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Ay, 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 ay. Él nunca pecó, jamás engañó a nadie, no respondía cuando lo insultaban y amenazaban con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en las manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Amén. ¿A dónde va a poner las causas? ¿En las manos de quién? De Dios. ¿Quién va a hacer justicia? Dios. Por eso dice la palabra, Pablo en Romanos también, dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Y le voy a decir un secreto, cuando usted pelea y cuando usted se defiende, ya Dios no lo defiende. Pero cuando usted tiene la actitud de Jesús, de ponerle en las manos de Dios, de dejar el problema en las manos de Él, ahí se mete Dios. Y cuando se mete Dios, comienza a corregir y a traer la justicia divina sobre esas personas que te están acusando. ¿Me entiendes? Así que mirarle a tu hermano y decirle, no te defiendas, deja que Dios te defienda. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Y quiero mencionarles rápidamente 4 cualidades que se destacan de aquellos hijos de Dios, cristianos, líderes, y que están dispuestos a llevar la milla extra. Todos aquellos que quieren cumplir el reino del Señor, los mandamientos del reino, debemos estar dispuestos a dar la milla extra. Y aquellos que dan la milla extra, en primer lugar, hacen más de lo esperado. Diga conmigo, hacen más de lo esperado. En otras palabras, Jesús también dijo que el siervo inútil es el que hace lo que le dicen que haga. El que marca la diferencia es el que hace de más. Entonces, entre una de las grandes diferencias entre un líder y un seguidor, o entre un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo y solo un seguidor, es esta. Es la gran diferencia, hacer de más. Tal vez por esta razón no haya tantos obreros. Tal vez por esta razón no haya tantos líderes. Porque aquel que está totalmente consagrado al Señor siempre hará más de lo que se le pida. ¿Se acuerdan lo que le dijo la oración, aquel momento de Jesús con los discípulos? Dijo Jesús, después de la mujer samaritana en San Lucas 4, dice, la mies es mucha. Las versiones nuevas, ¿sabe cómo dice? La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. En otras palabras, los líderes son pocos, los comprometidos son pocos. ¿Por qué? Porque aquel que está comprometido 100% está dispuesto a dar la milla extra. Y no todos están dispuestos a dar la milla extra. Pero hay una palabra de Jesús que nos moviliza. Hay una palabra de Jesús que nos confronta. Y es que la cosecha es grande. Quiero decirte, desde los días de Jesús hasta nuestros días, la cosecha sigue siendo grande y Dios necesita obreros comprometidos, llenos del Espíritu Santo, que estén dispuestos a dar la milla extra para que tengamos una cosecha grande y abundante de almas, de vidas cambiadas, transformadas y de milagros sobrenaturales que Dios haga en este tiempo. Diga conmigo, la cosecha es grande. ¿Cómo es la cosecha en San Miguel de Tucumán? ¿Qué necesita Dios? Obrero. Mirá al del lado y decirle, a vos te necesita. A vos te necesita para que su reino se establezca en esta provincia. Porque cuanto más sean los comprometidos, cuanto más sean los que quieren hacer la milla extra, cuanto más sean los que quieren servir al Señor, cuanto más sean las personas comprometidas con Él, mayor peso de gloria, mayor avivamiento, mayor cosecha y mayor vida transformada y mayores milagros vamos a ver cuando hay gente comprometida con el Señor. ¿Hay alguien que lo cree en esta noche? Yo lo creo. Y esto es así porque la mayoría de las veces la gente está dispuesta solo a hacer lo que se les pide. Entonces entiendan esta noche
que cuando se nos pida algo esté dispuesto a hacer un poquito más. Y eso lo podemos ver hasta en la familia, ¿verdad? Hay un versículo que yo siempre le digo a mis hijos Samuel y Gadiel a la hora de poner la mesa. Le digo el Salmo 119 que dice, correré a obedecerte. Y el que lo ponga más rápido a la mesa, ese va a tener premio. Y hagan la milla extra. Ah, papá, pero hay que hacerlo. En este sentido, muchas veces, como lo sintió Moisés, como lo sintió Jacob, como lo sintió Nehemías y como lo sintieron muchos hombres, el mismo Jesús también, muchas veces el liderazgo puede ser un camino a veces de cierta soledad e incomprensión, porque aquel que lleva la carga mayor es el que está más comprometido. Enseñando un maestro de Colombia, discípulo del pastor Satirio Dorian Campo, nos enseñaba que en todo emprendimiento, en todo trabajo, en toda empresa, en todo ministerio, siempre hay gente que se le llama los dolientes, que son los que más tienen el peso. ¿Te ha pasado alguna vez de hacer algún trabajo en equipo y has trabajado vos y otra persona y los demás miraban tranquilos? Como esos trabajos a veces, como esos memes que están trabajando obreros, ¿viste? Y hay 6 mirando y uno con la pala. Y ese tipo de liderazgo, ¿te ha pasado alguna vez de trabajar y quedar más solo que Kung Fu? Y de pronto los que ¿qué están haciendo? Y no están haciendo nada. Cuando uno practica la milla extra, a veces le pasará experimentar esta soledad y esta incomprensión. Ahora, el rey le preguntó a Nehemías, ¿cuándo? Y Nehemías le respondió con la otra milla. Le respondió con el cuándo, con el cómo, con el dónde y con el con qué. Cuando el rey le pregunta a Nehemías, Nehemías ya tiene todo programado. Y ahí hay una diferencia entre los que toman las oportunidades cuando vienen de parte de Dios y los que no. Porque las oportunidades, dice Eclesiastés, nos acontecen ¿a quién? A todos. Pero no son muchos los que aprovechan las oportunidades. Cuando viene la oportunidad y vos estás preparado, ahí se cumple el propósito. Y cuando le preguntan a Nehemías que estaba preparado, había ayunado, había orado, me imagino sacando las cuentas en la calculadora. Bueno, no había calculadora en esa época, pero me lo imagino sacando las cuentas, me lo imagino escribiendo, que necesito esto. Cuando el rey le pregunta, saca todo y le dice, necesito esto, necesito madera, necesito que me descarta, necesito que me dé lo otro. Me imagino que el rey quedó asombrado, lo volvió loco, porque estaba preparado. ¿Sabe por qué muchos no aprovechan las oportunidades? Porque no están preparados. ¿Qué harías si te pregunta, mañana te cruzas con una persona que por años no la viste, que ahora está en un momento económico muy fuerte y te pregunta, ¿qué necesitas? Te quiero ayudar, pero quiero que me dé los números específicamente. ¿Ya tenés el plan? ¿Tenés las etapas? ¿Tenés el número correcto, justo de lo que necesitas? Eso tenía Nehemías, por eso marcó la diferencia. Aleluya. Están calladitos. ¿Qué le hubiera respondido al rey de Persia? ¿Qué le hubiera respondido al rey Artajerjes si te dice, Oscar, Juan, ¿qué necesitas? Nehemías sacó ahí, no necesito esto. Charles Swindoll dice en una frase, la vida es un 10% de lo que te sucede y un 90% de cómo reaccionas a ella. Entonces lo segundo que tiene Nehemías, primero, está dispuesto a hacer más de lo que se le pide. Yo quiero que eso te quede grabado en el corazón en esta noche. ¿Cuántos de los que están aquí en la iglesia, en el templo, de los servidores, obreros, cuántos estamos dispuestos a hacer más de lo que se nos pida? No escuché ni un amén. ¿Cuántos están dispuestos a hacer más de lo que se le pidan? Ahí está un poquito mejor. Era para decir amén, no para que se queden callados, ¿eh? Lo segundo que tiene Nehemías es que él tiene un plan. Aquel que hace la milla extra, lo segundo que tiene es un ¿qué?
un plan. Qué frase interesante esta, escuche. Porque un sueño en tu corazón, sin un plan en tu mente, nunca producirá una cosecha en tu mano. Un sueño en tu corazón, sin un plan en tu mente, nunca producirán una cosecha en tu mano. Esa era la diferencia que tenía Nehemías a muchos de nosotros. Ya tenía el plan. Digo que hay mucha gente soñadora, pero sin un plan. Y cuando vos tenés un sueño sin un plan, nunca se va a concretar. O no vamos a concretar nada. El Proverbio 16:3 dice: pon en las manos del Señor todo lo que haces y tus planes tendrán éxito. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Y aquí hay una ecuación infalible que Nehemías la practicó al pie de la letra. Diga conmigo esta ecuación o esta fórmula. Diga conmigo: oración. Dígalo fuerte. Oración más planificación más acción igual a éxito. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Dígalo fuerte, así se le queda en el corazón. Diga conmigo: oración, planificación, más acción es igual a éxito. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Amén. Quiero decirte algo, porque cuando tus ojos están puestos en el problema, generalmente oramos de acuerdo al tamaño del problema. Pero cuando nuestros ojos cuando oramos están puestos en Dios, oramos de acuerdo al tamaño de Dios. Cuando Nehemías se entera de cómo estaba su pueblo, de cómo estaba Judá, de la ruina, de la miseria, si bien él impacta, llora, ayuna y va a buscar al Señor, pero ¿cómo se dirige a Dios? Dios grande, temible. Él no se enfoca en el problema, se enfoca en el Dios grande, fuerte y temible que puede resolver la situación. Y más adelante hay una frase que dice Nehemías que a través del Señor va a recibir los recursos para hacer esa obra y va a poder avanzar y va a poder crecer. Por eso Nehemías tiene los ojos puestos en Dios, no en el problema. Cuando oramos, ¿desde qué posición oramos? ¿Desde la victimización o desde la victoria? ¿Sabe que eso me ayudó a mí? A que muchas veces los cielos se me abran cuando oro. Antes yo oraba: ay Señor, dame una manito, hace algo por mí, una oración lamentosa de victimización. Señor, por favor. Pero cuando entendí cómo se ora en la Biblia, cómo oraban los grandes hombres y mujeres de Dios, oran desde el otro lado: Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, y tu palabra dice: mi Dios suplirá lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. Tu palabra dice que por tus llagas, por tus heridas, fuimos nosotros sanados. Tu palabra dice que tú vas a suplir toda necesidad en mi vida. Y allí la oración cambia. Ora desde una posición en donde los cielos se abren, en donde Dios responde y donde verás la respuesta de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Lo tercero, vamos con la tercera: los que hacen la milla extra tienen una actitud proactiva. Diga conmigo: actitud proactiva. Dígalo fuerte: actitud proactiva. Dice el texto, Nehemías 2:7: además le dije al rey: si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernantes de las provincias al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por los territorios de Judá. Notemos que Nehemías detecta anticipadamente las posibles amenazas, porque los proactivos son los que ven la curva antes que llegue. Usted sabe que los seres humanos están divididos entre los reactivos y los proactivos. Los reactivos son los que reaccionan ya cuando el agua les llega al cuello. Pero los proactivos son los que prevén las cosas antes que suceda. Tremendo, ¿verdad? Necesitamos ser como Nehemías, gente proactiva. Ningún plan
que tengamos está libre de que algo se complique en el camino. Nehemías lo sabía, o de que algo salga mal. Por eso es importante detenerse y pensar en ello. Esto no significa tener una actitud negativa, sino al contrario, proactiva, anticipándonos a los contratiempos lógicos del camino, y es parte del plan meditar sobre lo que puede o no fallar. ¿Por qué digo esto? Porque Nehemías tenía que viajar en aquella época, 6 siglos antes de Cristo. Tenía que viajar de donde estaba hasta Judá, y eran 1500 kilómetros. Imagínense en esa época. Hoy por hoy tenemos aviones, tenemos autos, tenemos micros, pero en esa época no había nada. O sea que, ¿cuánto le habrá tardado llegar a Nehemías a Judá? 1500 kilómetros y meses. Entonces él se anticipa al peligro, le pide al rey que le dé cartas para los lugares donde él iba, porque había lugares que eran peligrosos. Él se anticipa al peligro. Él prevé, él tiene una mente proactiva. Era peligroso y Nehemías se anticipa a los peligros, pidiendo los documentos que lo autoricen a circular por esos territorios. Nehemías pone en práctica la sabiduría del Proverbios 22:3, que dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones, el simplón avanza ciega y sufre las consecuencias. Ahora la pregunta es, ¿somos de considerar las dificultades también? ¿O pensamos que es poco espiritual? Déjenme decirle que durante 90 o 100 años las murallas de Jerusalén habían estado derribadas. El pueblo del Señor y la ciudad del Señor en ruinas. Y algunos historiadores afirman que se había intentado la reconstrucción por lo menos 2 veces, pero no lo lograron, 2 o 3 veces. Entonces, el argumento histórico es muy poderoso para desmotivar a cualquiera que quiera empezar una obra así. Pero si ya se lo intentó, y varias veces, y no se pudo, si nunca se pudo, ¿por qué se va a poder ahora? Y Nehemías encontró la forma proactiva de animarse, de automotivarse, y luego lo hizo con el pueblo, y se levantó, y lo que estaba detenido por casi 100 años, se reconstruyó los muros de Jerusalén solo en 52 días. Porque cuando sos un hombre y una mujer de Dios, que estás enfocado en el servicio, en la obra, y que estás enfocado en hacer la voluntad de Dios y hacer la milla extra, quiero decirte que Dios va a acelerar los tiempos, va a acelerar las bendiciones, va a acelerar los días, y lo que no se hizo en años se hará en poco tiempo. ¿Cuántos creen que eso va a suceder? Quiero declararlo y profetizarlo sobre tu vida. Si tienes la actitud de Nehemías, lo que por muchos años no ocurrió en tu casa, lo que por muchos años no ocurrió en tu familia, lo que por muchos años no ocurrió en tu trabajo, va a suceder en poco tiempo. Alguien tiene que creer a la palabra del Señor en esta noche. ¿Cuántos la reciben? Mirar a alguien y decirle: en poco tiempo Dios te va a responder. En poco tiempo esa ruina de tu hogar, esas ruinas de tu economía, esas ruinas de tu enfermedad serán levantadas por los Nehemías de esta época. Serán levantados por los Nehemías, y las Nehemías de esta época serán levantados por la iglesia Roca de Salvación. Yo lo creo, yo lo creo. Vamos, dale ese aplauso fuerte. Entusiasmate conmigo en esta noche. Aleluya, 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 aleluya. Por eso debemos ser conscientes de esto. Cuando el enemigo no puede detenerte, va a intentar distraerte. Le pasó a Nehemías. Pero ahí están hablando de vos, hay gente que te quiere matar. No me importa. Yo estoy enfocado en la obra del Señor, en lo que Él me mandó a hacer. Un líder proactivo debe aprender a decir no a lo bueno y sí a lo mejor. Un líder proactivo y valiente ha hecho que su fe por ganar sea más grande que su temor a perder. Palabra del Señor. Y número 4, los creyentes, los hermanos, los líderes,
los obreros que están dispuestos a dar la milla extra están dispuestos a pagar el precio. Y ahí ya nos metemos más profundo. Nehemías 2:8 dice: además le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf y al encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones. Cómo me gusta esta frase que usa Nehemías: porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Aquí se incorpora un nuevo dato en una conciencia de liderazgo que tenía Nehemías. Él no solo ora, no solo planea y no solo acciona, sino que además sabe que necesita recursos para hacer la obra. Y pide los recursos al rey. ¿Y sabe qué hace el rey? Le da. ¿Tenés planes, tenés proyectos a nivel familiar? ¿A nivel personal? ¿Tenés? ¿Hay planes a nivel iglesia? Amén. Si un rey como Artajerjes pudo facilitarle los recursos que Nehemías necesitaba, que deben haber sido gigantescos, las maderas, para las puertas, para los muros, para su casa. Si un rey como Artajerjes, que no conocía al Señor, respondió a la petición de un hijo de Dios, quiero decirte que el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene los recursos para los proyectos que tienes planificado, al igual que Nehemías. Y yo quiero profetizarte en esta noche que esos recursos se sueltan sobre tu vida. Esos recursos se sueltan sobre los Nehemías. Esos recursos se sueltan sobre los proyectos. Esos recursos se sueltan sobre lo que has planificado, sobre lo que has soñado. Porque hay una intencionalidad. Vamos a aplaudirle fuerte al Rey en esta noche. Aleluya. Quiero decirte que la persona que está dispuesta a pagar el precio tiene un compromiso 100% con el Señor. ¿Cuál es el compromiso con el Señor que debemos tener aquellos que quieren pagar el precio? Aquellos que quieren hacer la milla extra. ¿Cómo debe ser mi compromiso? Diga conmigo: 100%. ¿Sabe cuándo Dios te va a responder? Cuando haya un compromiso 100%. Porque donde termina la motivación, empieza el compromiso. ¿A cuánto le ha pasado de que todo arrancamos con una fuerza, pero en el momento, en la mitad, como le pasó a Nehemías, en la mitad del muro, viene el desánimo, viene la sensación de fracaso, de frustración? Y ahí vuelve Nehemías a levantarse, porque Nehemías tenía el compromiso que había hecho con el Señor de levantar esos muros que estaban caídos. Amén. Entonces, el que está donde termina la motivación, empieza el compromiso. Una persona interesada trabaja mientras está motivada, pero una persona comprometida trabaja todo el tiempo mientras viva, porque tiene el motor por dentro que lo mueve. Las personas que no están comprometidas, sin embargo, huyen a la responsabilidad y a cualquier cosa y ponen excusas para desistir. El doctor Batista dice: desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Quiero decirte que la muralla de Jerusalén, de Judá, la muralla se levantó no sobre el talento de una persona, sino sobre el compromiso de un pueblo. El compromiso separa a los soñadores de los hacedores. Y eso es lo que le sucedió a Nehemías. El compromiso y los de todos. No sirvió el talento solo de uno, no, sino que todo el pueblo se comprometió. Con una mano la espada, con la otra la pala, y allí le dieron hasta que terminaron. El enemigo los atacó, los quiso desanimar a la mitad de la obra, pero Dios levantó un líder comprometido como Nehemías. Tenemos que seguir y tenemos que avanzar, y cuando se acabó la motivación quedó el compromiso, la pasión con el Señor, y siguió adelante, y en un tiempo récord los muros fueron construidos, solo en 52 días. Quiero decirte que en un tiempo récord Dios puede bendecirte. En un tiempo récord Dios
Dios puede hacer lo que años no se hizo en un tiempo récord. Dios puede, en el favor de Dios, bendecirte. ¿Hay alguien que lo cree? Quiero terminar con 3 beneficios de aquellos que dan siempre la milla extra. Número 1, el que da la milla extra, vas a tener más oportunidades. ¿Sabe por qué? Porque las personas que caminan la milla extra tienen un imán para las oportunidades. Siempre que hagas de más, alguien te estará mirando y las oportunidades vendrán sobre tu vida cuando damos la milla extra. En segundo lugar, vas a sobresalir, porque las personas que caminan la milla extra siempre viven por encima del promedio y vas a sobresalir. Y en tercer lugar, vas a alcanzar tus metas, porque las personas que caminan la milla extra llegan más rápido a la meta. Quiero decirte que la idea básica que estamos predicando en esta noche es que las personas que pretenden guiar a otros deben estar dispuestos a dar la milla extra. Pidamos al Señor en esta noche que nos ayude a parecernos a líderes como Nehemías y como tantos en la Biblia que fueron de inspiración y así poder guiar a los que nos rodean, no solo en la iglesia, sino también en la familia, en el trabajo y en la ciudad. Recuerdo aquellas palabras de Jesús para terminar, cuando Él dijo y nos puso la vara alta: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El único que se animó a ese nivel de compromiso fue Pablo, cuando él dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y ya los dos nos dejaron, ¿cómo dejaron la vara? Alta. Porque el ejemplo no es una de las formas, es la única forma de bendecir y de inspirar a otros. Quiero decirte, iglesia, Dios no nos trajo a este mundo para impresionar a nadie o a alguien. Nos trajo aquí para inspirar con el ejemplo, para inspirar con la obra, para inspirar con los frutos, para inspirar con una vida santa. Para donde quiera que vayas digan: este es distinto, este tiene una gracia especial, esta persona me gusta estar porque me habla de Dios y me llena el alma, me llena el corazón. Esas son las personas que Dios usa.